Buenas tardes, vamos a tener nuestra charla en esta ocasión en que estaremos hablando un poquito acerca de la depresión o desánimo. ¿Ok? Pongámonos en las manos de nuestro Señor, pidiéndole que nos acompañe, nos ilumine. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, veamos qué es lo que pasa cuando muchas veces pues nos suceden cosas en la vida y que nos llenan de mucha tristeza. Pero para eso vamos a analizar un poquito lo que sucedió con algunos personajes de la Biblia. Creo que es importante tomar en cuenta que esta enfermedad, que ahora la conocemos como una enfermedad mental y la conocemos como depresión, ya desde los tiempos antiguos existía. Nunca en la Biblia vamos a encontrar la palabra depresión, eso quiero ponerlo claro de una vez. Pero sí encontramos la palabra, pero sí encontramos el desánimo, ¿ok? Y en sí el desánimo viene siendo lo que hoy conocemos como la depresión, lo que nos pone en un estado de desánimo profundo, pues ahora se conoce como depresión y es considerada una de las enfermedades que están atacando mucho a la gente en todo el mundo, no solamente a jóvenes o jóvenes adultos, sino a los adultos mismos, porque esta enfermedad no conoce límites de edad. Pero veamos primero en el capítulo 19 de la primera carta de los Reyes, cómo el profeta Elías, siendo un gran profeta, una persona bien constante en su oración, bien cercana a Dios, llega a sufrir este tipo de desánimo. ¿Okay? Para ponerles un poquito en contexto, Elías era un hombre muy celoso de Dios, o sea, defendía a Dios, no permitía que le faltaran al respeto. Y viviendo en un tiempo en que la idolatría reinaba en aquellos tiempos y por aquellos lugares, pues tiene un enfrentamiento con profetas que no son de Dios. Y bueno, tiene su buen pleito. Y había una mujer que su esposo era rey, pero en realidad la que mandaba era ella. Me refiero a Jezabel. ¿Ok? Entonces miren, vamos a ver en el verso 2, el verso 1, siempre estoy tratando de poner contexto y siempre digo un verso más atrás. Ahab contó a Jezabel, Jezabel es la mujer de la que yo les hablaba, todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas de Baal. Y Jezabel mandó a decir a Elías que yo muera mañana si a esta hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su muchacho, o sea, tenía un sirviente, un criado, y él entra en miedo, entra en desánimo y se aleja. Se aleja para salvar la vida, primeramente, pero también en salvar la vida se va al desierto. Y ahí en el desierto, antes de entrar ahí, deja a su criado y veamos lo que sucede. Caminó por el desierto por todo un día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la muerte y se dijo, ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Aquí nos damos cuenta de que el desánimo ha llegado a tal punto
que él mismo pues se desea la muerte y se la pide a Dios, le pide a Dios que le dé la muerte porque él se ve perdido. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona cae en ese estado, verdad, de desánimo, de depresión? Hoy en día, en nuestro tiempo, simplemente no nos interesa nada. Todo nos parece igual. Cuando alguien ha pasado por la depresión, sabe muy bien cuál es este sentimiento. Y un servidor ha pasado por ella. Por la misericordia de Dios y medicamento, la sobreviví, pero también sé muy bien lo que es ese sentir. Miren, hoy en día, cuando alguien cae en ese estado, muchas veces no es comprendido, no es comprendida la persona. Y muchas veces también la persona misma ni cuenta se da. Acuérdense que hace unas semanas yo hice un video hablando de la ansiedad. Y la ansiedad y la depresión van de la mano. Hoy estoy hablando de la depresión, y si hablo cosas parecidas es porque los síntomas son bastante parecidos, con la diferencia de que la depresión pues nos da mucho sueño, queremos estar encerrados nada más, queremos pues no saber nada de nada, y en sí no nos importa nada de nada. No nos importa nuestra familia en ese momento, no nos importan las situaciones que la rodean, y es bien difícil. Así fue, es algo que le pasó al profeta Elías. Y Elías era un gran profeta, es uno de los más grandes profetas que tenemos en la iglesia. Y sin embargo, a pesar de ese acercamiento con Dios, miren lo que sucede. Y es que, otra vez, la depresión no conoce edad, no conoce clases sociales. La depresión simplemente llega, y cuando llega es como un asesino silencioso. Hoy en día tenemos el ejemplo de varios artistas que se han quitado la vida. Por ejemplo, uno que me viene a la mente es Robin Williams. Robin Williams sufría de una enfermedad que después de fallecido nos damos cuenta de que él fue diagnosticado con cuerpos de depresión, con cuerpos de Lewy. Es la misma enfermedad que un servidor tiene. Y es que es difícil sobrevivir a esa enfermedad. La única razón que sobrevivimos, algunos de nosotros, yo creo que es por la gracia de Dios, porque nos aferramos a la oración, nos aferramos a lo que conocemos de Dios, aunque no tengamos ánimo. El mismo Elías no tenía ánimo, pero estaba pidiéndole a Dios, aunque fuera algo negativo, se lo pedía a Dios. Y es lo que es importante que analicemos. Miren, en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de personajes importantísimos en la Biblia que pasaron por ese desánimo, pero también los hubo en el Nuevo Testamento. En este caso solamente quiero analizar uno, o mencionar, ni siquiera analizar, pero mencionar unos poquitos de ellos. Para análisis sería quizás en otra ocasión, pero miren, ¿qué sucede acá? Después se acostó y se quedó dormido debajo de un árbol. Como les digo, caemos en desánimo, lo único que queremos es dormir, y de preferencia, si no despertamos, para nosotros, en nuestro pensamiento, pues mejor. Un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó, diciendo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a acostar. Esto es un detalle muy importante, mis hermanos. Elías se queda dormido, no quiere saber nada de nada, pero Dios no lo abandona. Un punto muy importante. Dios nunca nos abandona. Lo he sentido en carne propia. Dios nunca me ha abandonado.
¿Y he sufrido? Claro que he sufrido, pero no sé, no voy a hablar de mi sufrimiento ahora, sino que quisiera representar a todos aquellos que en este tiempo están sufriendo de esa clase de enfermedades mentales. Mis hermanos, ustedes que están sufriendo, no se desanimen. Dios no abandona a nadie. Dios siempre está pendiente de nosotros. Y en este caso, cuando el ángel visita a Elías, pues es un mensajero de Dios. Es un mensajero de Dios y le da de comer. Vamos a analizar esa parte también. Lo que le da de comer es, dice la escritura, vamos a ver un momento que hay un jarro con agua y unos panes sobre las brasas. Ese ya era un símbolo de Eucaristía. ¿Por qué vamos a analizarlo? Porque nos está hablando de la importancia de nosotros no desanimarnos de Dios. A Dios lo vamos a encontrar en la Santa Eucaristía, en la convivencia, en la comunidad, yendo a la misa, rezando. Es como encontraremos las fuerzas. No se desanimen. Vayan al médico, busquen atención médica, pero también busquen a Dios. Miren, Elías, a pesar de que se alimentó de la manera que le estoy diciendo, se volvió a quedar dormido. Y miren lo que pasa. Elías miró y vio en su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Y después que comió y bebió, se volvió a acostar. Lo que ya había leído y se lo repito ahora. En el verso 7 dice: pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo: levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Wow. Dios insiste, nosotros estamos desanimados, seguimos desanimados, pero Dios insiste: no te quedes tirado, no te tumbes, no te des por vencido. Entonces vemos como Elías pasa por esta situación, pero luego nos dice, se levantó, verso 8, pues para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Cuando el ángel se le aparece por segunda vez a Elías, le dice: levántate y come porque el camino es largo. O sea, nadie se muere cuando se quiere morir. Se muere cuando Dios dice: este es tu tiempo. Eso fue lo que le pasó a Elías. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo sentía deseos de ya no vivir. Pero Dios tenía otros planes y aquí sigo. Y sigo dando mucho fruto todavía, gracias a Dios. En los retiros que me toca predicar constantemente y en poner los dones que Dios me ha dado al servicio de la comunidad. Para algo nos tiene Dios en esta vida. Acuérdense, hermanos, tienen una familia, tienen personas que los aman, que los quieren, y quizás quiere Dios hacer algo bueno, grande a través de ustedes. Elías se levanta, camina por 40 días, 40 noches, o sea, le viene el ánimo, le vuelve la fuerza, y se va a ese monte, y en ese monte se encuentra con Dios. Y de ahí ya se restablece. Hasta ahí vamos a dejar esa parte del profeta Elías, pero también me gustaría analizar por lo menos un poquito en lo de Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista también pasó por el desánimo. Miren, él lo que sucedió, analicemos un poquito, revisemos un poquito su vida para entrar a un contexto. Su vida fue anunciada, ¿ok? Su nacimiento fue anunciado. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María, le anunció, cuando le anunció que ella sería madre de nuestro Señor Jesucristo, también le anunció ya el nacimiento de Juan el Bautista. Le dijo que Isabel, su prima, la que le decían la estéril, estaba embarazada. Y obviamente era el embarazo con Juan el Bautista. Después
tenemos que Juan el Bautista predica en el desierto. Tenemos que, y es el primo, es primo de nuestro Señor Jesucristo. Le llevaba simplemente 6 meses nada más. Y cómo él predica en el desierto, cómo es instrumento de Dios, y cómo Cristo mismo dice que Juan el Bautista es el hombre más grande que ha nacido de mujer alguna. Es el que es más grande que los ángeles. O sea, de ese Juan el Bautista estoy hablando. Pero también Juan el Bautista que predica la palabra de Dios y que es el que vino a abrir él fue el que dijo: preparen el camino del Señor, ¿verdad? Preparen un camino en el desierto, preparen el camino del Señor. Por eso le dice que es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Fue a él a quien le dijeron: ¿eres tú el Mesías? Y dijo: no, detrás de mí viene otro más grande que yo, al que no merezco desatarle ni siquiera las cintas de las sandalias. Y muy con los pies en la tierra, muy firme. Pero miren qué pasa, que después, más adelante, precisamente por predicar el Evangelio, vemos cómo él, vamos a ver este capítulo del Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, cómo él le dice a Herodes que no le es lícito vivir con la esposa de su hermano Filipo. Y pues a Herodes no le gusta eso, y más que nada no le gustó más bien a Herodías, que era la mujer de la que estamos hablando. Y Herodías pues aprovecha que la hija de él es muy buena para bailar y que le gusta al rey Herodes como baila, y hace una promesa diciéndole: te daré todo lo que quieras, hasta la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. La joven va con la mamá y le pregunta: ¿qué quieres que le pida yo? Y ella dice: la cabeza de Juan. Tanto coraje así le tenía. Pues bien, fíjense que Juan el Bautista cae preso, y cuando está preso, él le manda a preguntar a Jesucristo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Es el mismo Juan el Bautista el que miró al Espíritu Santo descender en forma de paloma cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía muy bien que Cristo era el Mesías. Pero ¿qué sucede? Le llega el desánimo. Le llega el desánimo. Le llega la depresión. Está preso y triste con bastante razón, pues eso lo llevó a la muerte. Miren, vamos a ver. Los discípulos de Juan le tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Lo que les acabo de decir. Mis hermanos, Juan el Bautista finalmente es decapitado. No murió por suicidio, la depresión no lo llevó a la muerte, como en el caso de Judas. Judas, nos dice la Escritura que le entró mucha tristeza, mucho desánimo, y fue y se cuelga, ¿verdad? Se suicida. El suicidio lleva, la depresión lleva al suicidio, puede llevar al suicidio. Ustedes que me escuchan saben muy bien de qué estoy hablando. Ustedes que sufren de esa enfermedad, si ustedes tienen algún familiar que la sufra, por favor compréndanlo y traten de ayudarlo, apóyenlo. No dejen que las cosas lleguen a un extremo en el que esa persona ya no tenga ningún ánimo de vivir y pues atente en contra de su vida. No es nada fuera de lo común que suceda, no es normal, pero bien común, sucede bastante. Mis hermanos, voy a parar ahí con la proclamación de la Escritura,
Y voy a dedicar un momento a recordarles a todos ustedes de que sin Dios no es fácil salir adelante. Dios es el que nos ayuda con nuestras cargas, en nuestras enfermedades, en nuestras tristezas, en nuestros desánimos. Pidámosle pues a Dios que sea Él quien apoye, quien ayude a todas estas personas que están pasando por estos momentos difíciles, que les dé ese espíritu de vida, como se lo dio a Adán y a Eva cuando los creó del barro. Dice la Escritura que les dio un espíritu de vida soplando sobre ellos. Lo mismo hizo con los huesos secos que vemos en el libro de Ezequiel. Dios sopla y sale su espíritu de vida. Que el soplo de espíritu de vida salga y llegue a ustedes, hermanos. Lo reciban y reciban la sanación que necesitan. Reciban el ánimo, que recuperen el ánimo y recuperen la vida. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.